De hoy, los de Zoom, si tienen dudas, hablen y me cortan porque no voy a ver el chat. Eh, Confírmame que no están viendo pantalla. No voy a compartir. Esto. A ver si me ven. ¿Ven la pantalla? Sí, Perfecto. Bien. Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy. La clase de hoy es introducción un poco a programación paralela. No, la idea no es ver programación en GPU, eso vamos a empezar a verlo en las próximas clases, sino como una abstracción más pensada como si le pusiéramos paralelismo a MATLAB para introducir varios conceptos que después nos parece que sirve discutirlo así antes de entrar en GPU. Sobre todo, bueno, acá tenemos gente que tiene sistemas o no tiene sistemas, un poco de, bueno, repasar algunas herramientas que se dan en sistemas como para quienes no las tienen tan claras o lo que sea, de la parte de concurrencia, y bueno, discutir el paralelismo medio en el aire. Entonces, bien. Lo primero del paralelismo, ¿qué es el paralelismo? Es, bueno, tengo varias unidades de cómputo que trabajan con cierto tipo de coordinación. Hay dos cosas que son fundamentales para trabajar el paralelismo, que es la comunicación entre las distintas unidades de cómputo, o sea que una unidad le puede decir a otra ciertos cálculos que hace para colaborar, y la sincronización, que es la idea de, bueno, yo tengo que esperar por la otra, la otra unidad de cómputo, están haciendo cosas en paralelo, en un momento tienen que, bueno, juntar lo que hicieron. Y lo otro, cosa del paralelismo, bueno, tengo que dividir las tareas de alguna manera, el trabajo. Nosotros ya esto lo hemos dicho en varias clases, en general lo que hace la GPU, que es lo que vamos a usar nosotros, es, bueno, paralelismo a nivel de datos. O sea, voy a hacer la misma tarea, repetirla sobre un conjunto de datos, este procesador hace este procesador hace este cachito y así. El otro paralelismo que hay, que no es tanto lo que vemos en el curso, pero como el otro paradigma, es el paralelismo de tareas, que es, bueno, yo tengo varias cosas para hacer, típicamente estos sean cosas más heterogéneas, que tengo, yo que sé, una CPU que hace ciertas cosas en las que es mejor que la GPU, típicamente en clusters hay mucho este paralelismo, que bueno, está, según la plataforma que tengo, qué tareas le tiro a esa plataforma. Y bueno, siempre que tengo dos cosas, puedo hacer algo medio en el medio, que de hecho es lo que hacen el cluster, no sé quiénes conocen de acá el cluster UI, pero el cluster UI que tenemos acá con Antel y todo eso, tiene como un paralelismo arriba de distintas cosas y adentro de un nodo tiene una GPU, entonces como que mezcla un poco, todo termina mezclando los dos paradigmas. Y con esta misma idea está, bueno, los dos tipos de paralelismo con la memoria. Yo en un clúster lo que tengo es, en el nodo tal tiene su memoria, cada uno de los nodos que me asignan tiene su memoria, mientras que en una multicore o en una GPU, la memoria es una sola. O sea, la GPU tiene su memoria, estamos hablando de memoria compartida, que es como para pedacitos pero a grandes rasgos, la RAM, la que está abajo en el esquema que les mostraba Martín la semana pasada, es una sola que la tienen todos los cores pueden acceder. Y un poco lo del contexto homogéneo heterogéneo es un poco esto mismo, de si todas las unidades de cómputo son iguales o tengo unidades de cómputo distintas. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál de estos dos sería lo que tengo en la GPU? No es pregunta con trampa. Tipo, homogéneo. Homogéneo, ¿no? Porque yo tengo todos cores que son igualitos. En realidad, justo en las últimas arquitecturas han ido agregando cosas un poquito distintas, los tensor core, o sea, esto que le decía la diapositiva anterior de, bueno, todo es un poco híbrido siempre, pero básicamente es algo homogéneo. Y lo importante así del paralelismo es, ¿para qué hago paralelismo? Para que las cosas anden más rápido o pueda procesar más cosas al mismo tiempo. Entonces, lo que me va a terminar definiendo qué tan rápido ando es cuándo termina la última tarea. Entonces, el concepto de balance de carga es un poco eso, es repartir bien, vamos a ver qué es bien, pero repartir bien tu tarea, porque si yo hago paralelismo y tengo
terminan todos los nodos, me falta uno que demora 2 años, en realidad mi programa termina cuando terminan los 2 años. Entonces, tengo que ser hábil en este reparto de más o menos equitativamente. Que es equitativo también depende de todo lo que dijimos antes. Si tengo todas iguales, voy a partir todo más o menos parecido. Si tengo un nodo súper rápido y otro más lento, voy a tener que buscar ese balanceo para que el objetivo es que todas terminen a la vez, básicamente. Bueno, que vemos un poco en el curso, está esto que dijimos, muchas unidades de cómputo que trabajan coordinadas, parto los datos en general, y básicamente se puede ver como la misma idea que el multicore con mucho más core, ¿no? O sea, una memoria grande a la que acceden todos, trabajan en paralelo y se comunican vía memoria. Bien, un poco lo que vamos a hacer a clase es agarrar y dar un montón de ejemplos de códigos de, bueno, cómo hago paralelamente esto cómo voy paralelizando tareas relativamente sencillas para ir introduciendo los distintos conceptos. Entonces acá en negro va a estar el código secuencial, en azul va a estar las palabras reservadas, en rojo va a ser el punto de ramificación, que eso quiere decir, bueno, vengo en un código secuencial, en un momento abro hilos, eso es la ramificación, y en verde va a estar el código que van a ejecutar todas las unidades en paralelo. Entonces, este es el primer ejemplo 0, que es, bueno, tengo una matriz, quiero sumar, tiene 4 filas, y quiero sumar todo, por fila. Tengo una sola unidad de cómputo. ¿Qué voy a hacer? No es ni paralelismo. Voy recorriendo, claro, voy a recorrer toda la celda, sumo en la primera fila, después sumo en la segunda, o sea, esto es un for, digamos, doble for en C. Básicamente, esto es lo que decía, que estamos haciendo un código medio MATLAB, porque parece más fácil, o sea, es cortito de escribir, digamos, pero digo, podría ser cualquier cosa, podría hacerlo en C, agarro mn size, que saco la cantidad de filas, de columnas, y bueno, hago un doble for. Esto no tiene mucha ciencia. Ahora vamos a hacer el mismo problema, pero en vez de tener una unidad de cómputo, tengo 4. ¿Cuál es la idea? ¿Y por qué hago una por fila y no una por columna? Esa sería la primera pregunta. Bueno, si está con una C, lo vamos a dar por fila, no importa. No. Porque me permite dividir, o sea, cada unidad de procesamiento solamente requiere una región de memoria. Está bien lo que decís vos de que, bueno, si en C los tengo todos juntos, la memoria entonces es intuitivo. Pero además lo más importante es que si yo hago una fila separada, todas las cuentas que yo hago son independientes. Eso es súper importante porque, aunque lo tuviese en modo Fortran, ¿no? Que las columnas están juntas, me sirve más igual hacerlo por fila porque yo quiero hacer las sumas por filas. Entonces, así no tengo dependencia de datos. Esto es de las cosas importantes. Siempre, cuando yo parto las tareas, no solo importa partirlo en carga de trabajo más o menos similares, sino que además esas cargas dependan lo menos posible. Este ejemplo de juguete que tenemos es perfecto porque no hay un cálculo que dependa, o sea, los cálculos en distintos cores no dependen entre ellos. Pero bueno, cuando tenga dependencia voy a tener que trabajar en que sean la menor cantidad posible. Bien, ¿cómo nos va a quedar el código? Y nos va a quedar lo mismo. El for de 1 a 4 es donde empieza la zona paralela y cada nodo ejecuta uno de esas iteraciones del for. ¿Se entiende? Bien, ejemplo 2. ¿Cuál es la diferencia ahora? Es, bueno, en vez de tener 4 filas, tengo 400. Y sigo teniendo 4 unidades de procesamiento. ¿Qué hago ahora? Es finita la matriz, ¿no? ¿Qué? Es finita la matriz. Es finita, tiene 400 filas por, no sé, n columnas. Sería la misma lógica de 4 en 4, ¿no? La misma lógica de, tengo 4 procesadores, tengo que definir. Ya estamos de acuerdo todos que vamos a definir, a dividir por la cantidad de filas. ¿Cómo las divido? La cantidad de filas dividido la cantidad de... Primero eso. No era lo que preguntaba, pero es verdad. Sí, o sea, el código me va a quedar así, ¿no? Esto es la idea que decía. En principio, este código no me dice cómo lo estoy dividiendo, ¿no? O sea, dice, tengo 400, las tengo que hacer en paralelo, cada unidad de cómputo va a ejecutar eso 100 veces, ¿no? Más o menos.
Idealmente vas a querer bloques de A100 para cada unidad de cómputo. Ahora, lo que dice él es un poco a lo que quería llegar. Tengo dos maneras en principio de separarlo. Por eso, una es la que dice él. Agarro las 100 primeras para uno, las 100 primeras para otro, las 100 segundas para el otro y así. La otra sería como strike, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, se lo vas dando. La otra es... Más adelante entonces. Bueno, no voy a decir. La otra es justamente eso, de puedo irla rotando. ¿Sí? ¿En la diapositiva estaba? Sí. Entonces, la diapositiva que está buscando. Estas son como las dos estrategias de cómo intuitivamente puedo dividir, es decir, alternar o por bloque. ¿Cuál les parece que es mejor? Casi siempre por bloque. Por bloque, dice él. Depende un poco de la dependencia, ¿no? De las filas, me parece. En Para principio esta las tarea filas son es todas igual. independientes. Para esta tarea es igual. Depende de la memoria que pida. Depende de la memoria. Supongo que aprovecha mejor la calle por bloque. Yo diría que cíclica puede ser. En CPU en principio uno tendería a decir, bueno, claro, que es un poco lo que tiene que hacer en la tarea 1, ¿no? Es, bueno, ver un poco la calle y digo, está, a cada procesador, ustedes lo hacen con un solo procesador, pero si extendemos un poco esa idea, decir, bueno, la de por bloque es mejor porque cuando traigo un byte ya me va a quedar todo juntito, entonces aprovecho mejor la calle, etc. Vamos a ver que el GPU en realidad es más, en general es mejor lo otro. Igual esto para más adelante, pero para que les quede la idea, la respuesta correcta es básicamente depende de cuál es el hardware. Estas son cosas del acceso a memoria, depende mucho del hardware que tengo abajo. Y seguramente depende de más cosas, ¿no? O sea, no se queden con la máxima en CPU, siempre voy a dividir en bloques, pero en principio es más intuitivo que lo otro. Entonces, un poco ese es el código de acá, de como es un lenguaje que me estoy inventando yo, le defino, bueno, digo, está, ahora en paralelo, eso de 4 es la cantidad de procesadores que lo venía diciendo, y bueno, voy a hacer algo intermedio. En vez de hacer como acá, que hago bloques de 100, puedo decir, bueno, en vez de hacer bloques de 100, hago bloques de A10, creo que puse acá. 10. Y el cíclico es esto de que va rotando, ¿no? O sea, los primeros 10 para uno, el segundo 10 para el otro, y después empiezo de nuevo. Que es un poco, me aprovecha de juntarme filas sin quedarme todo un bloque grande. Pero es básicamente lo mismo. O sea, la idea de este ejemplo es ver el reparto de memoria de las distintas posibilidades que tenía. Yo acá me salté una en el medio. Acá. Este de las 400 filas que era el que quería, estaba haciendo mezclando dos ejemplos. ¿Cuál es la diferencia con el anterior que les mostré y que estaba hablando? Que es una matriz triangular. Entonces, ¿qué problema tengo? ¿O qué diferencia? ¿En qué me diferencia de ser una matriz triangular? ¿Funciona el código que yo estaba usando? Sí, debería ser. Estático, sí. Sí. Tiene que ser. Tiene más que. Un poco lo que van a decir es, tengo filas que son enteras y la fila de abajo, o depende de, ¿no? Esta decía triangular superior. O sea, la fila de abajo del todo tiene todos los elementos, la primera tiene un solo elemento. Entonces, si yo reparto por bloques, ¿qué me va a pasar? Si agarro las 100 primeras para un procesador, las 100 segundas para otro, las 100 terceras para otro, ¿qué problema voy a tener? No es uniforme la carga. El balance de carga, que es un poco lo que decía al principio. De, bueno, yo, está bien, reparto, soy justo, le tiro 10, pero después me va a pasar que el primer procesador va a terminar mucho antes. Entonces, en realidad, a lo largo de la ejecución, voy a ir cada vez aprovechando menos procesadores. Al final, va a terminar solo el último procesador que se va a quedar haciendo cuenta. Y todo ese tiempo lo perdí que podría no hacerlo otra vez. Se me podrían ocurrir ideas más ingeniosas. La idea que estaba acá es esta del ciclo. Dale. ¿Hay alguna manera de asignar dinámicamente las cosas? Como tener una especie de cola de prioridad, ponerle y que vaya al procesador que se libere agarre. Sí, depende de en qué estés ejecutando, pero en principio sí. La idea que yo hice acá es decir, bueno, en vez
bloque de A100, hago bloque de A10. Entonces aprovecho un poco la de la calle que decía el compañero por atrás de, bueno, de a bloque me sirve más porque tengo los datos juntitos, pero hago un cierto balance de carga. Podría hacer cosas más inteligentes, lo que dice el compañero, les doy una cierta asignación dinámica. Otra que vi cuando vi el video hace unos años que Pablo dio la clase, alguien sugirió es, bueno, si tengo una matriz triangular, reparto desde los dos lados, ¿no? Te doy la más pesada y la más liviana. Y voy a repartir así. Así voy a balancear exacto, ¿no? ¿Por qué no hago eso y yo decidí poner este código? Este es el problema de acceso a memoria, en realidad, ¿no? Es una cosa, pero hay otra cosa más sencilla. No, fácil. Es más fácil. Y sobre todo, cuando yo reparto tareas, o sea, también el repartir tareas me lleva un tiempo. Si lo hago algo dinámico, como proponía él, está bien, voy a dividir perfectamente la carga. O bastante bien. Pero ¿qué problema voy a tener? Voy a tener un overhead que va a ser el manejar esa cola de asignación. Entonces, un poco también el balance es eso, está bien. Capaz que no lo balanceo perfecto, pero balancearlo no me cuesta mucho. ¿Sí? Esa es otra cosa importante en el... Esto sí, lo van a ver ustedes bastante en las tareas que vayan haciendo, sean en GPU, con paralelismo, justo el primer práctico no tiene nada de eso, pero es bueno, ¿cómo hago para recortar y que sea estático? Que yo lo calcule a partir de los índices. Que según el hilo que soy, sé qué datos voy a tener que hacer y más o menos se me reparta bien. Bien, de este ejemplo no tengo nada más. El ejemplo 4 me agrega, volvemos a la matriz cuadrada, y decimos, bueno, además de hacer la suma por fila, quiero la suma por procesador. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que cambiar? Tienen que tener un arreglo con los índices de los procesadores. Tengo, y antes que eso, también tengo que tener un arreglo, tengo que saber qué hilo soy yo, ¿no? O sea, que eso es hasta ahora algo que en principio decíamos, ejecuten estos 4 en paralelo, tengo que tener una forma de identificar cada hilo. Hasta ahora, si ustedes se fijan, voy a volver para el código de atrás, estas cuentas solo dependían de a cuál accedía. Me daban un i y yo lo hacía, pero no dependía de qué hilo soy, qué procesador soy. Para hacer esto, voy a tener que de alguna forma tener un arreglo que diga procesador 1, 2, 3, 4 y voy a tener que decir yo soy el 1, vos sos el 2, vos sos el 3, vos sos el 4. ¿Sí? Este es el gran cambio del código, que es, bueno, de nuevo acá me lo defino como me encante. Private es que es una variable privada del propio hilo, o sea que no es una variable global. Y bueno, myID es una función que me devuelve mi ID. En la GPU van a tener esas cosas, lo vamos a ver dentro de 2 clases. Van a tener una forma de identificar el hilo entre todos los hilos. Esto es medio, así, o sea, no es MATLAB, pero quienes hayan usado OpenMP en C, es similar a esta idea. Bueno, paralizame force y variables privadas y cosas. Esto básicamente cómo se usa OpenMP. Seguro tiene cosas más difíciles que yo no he manejado, pero el paralelismo básico se hace así, o sea, con 2 o 3 primitivos. Bien, creo que estoy yendo bastante rápido, porque ya voy con el ejemplo 5. ¿Se van teniendo dudas, preguntas, ideas? Bien, el ejemplo 5, que no tengo demasiados más, es obtener la suma de nuevo. Quiero obtener, ahí está, la suma de todos los elementos de la matriz. ¿Qué me va a cambiar esto de que quiero la suma de todos los elementos de la matriz? No importa el orden. ¿Cómo? No importa cuál suma. No importa cuál, pero eso, cualquier suma, no importa cuál. Bueno, ahora tenés algo por lo menos que tiene que esperar a que todos los coles terminen. Sí, era más o menos ¿sí? Una dependencia total. Bueno. ¿De qué manera lo querés hacer? ¿Cómo? ¿Lo querés hacer en el momento, o sea que todos vayan sumando la misma variable, o querés ¿Qué? que al final lo... El problema que tengo es, quiero hacer la suma de todos los elementos de matriz. ¿Cómo? En paralelo, en lo posible. Pero, ¿qué es lo que me cambia significativamente de todos los ejemplos anteriores hasta este? Que antes era
Ahora es dependiente de todo. Antes era dependiente de las filas. Que antes, que lo discutimos un poco, era si asigno por filas, todo mi cómputo es independiente de todo lo demás. Ahora ya no. Ahora todo es dependiente. O sea, hay una cierta dependencia entre todo lo. Para llegar al resultado final, no pueden ir completamente por separado los distintos. Podrías hacer algo medio sofisticado que si los tres se fijan, si justo el anterior termina, puedo intentar sumar como para no tener que esperar a hacer la acumulación al final de todo, pero igual al último lo tenés que esperar. O sea, es eso. Yo tengo que esperar. O sea, asigne como asigne los procesadores, como divida el cómputo, todos se van a tener que esperar porque el resultado final va a ser la suma de los resultados de los otros sí. Bien. Claro, vos ahí podrías querer sincronizar los tres, pero creo que eso te pondría una overhead más grande. Todavía. ¿Sincronizar cómo? Y con algún mutex o algún semáforo, alguna cosa de esas, que bloquee el acceso a una variable y sobre ello vaya sumando. Algo de eso voy a tener que hacer. Pero más o menos, porque si esperás a que todos terminen y después sumás los resultados, quizás es más rápido. Sí, pero para sumar los resultados voy a tener que hacer algo de ese Si tipo. el tiempo de ejecución es medio uniforme, terminan como todos a la vez y se empiezan a pelear por el lock y capaz que tarda más que si hicieras una acumulación al final. O sea, habría que ver miles de cosas. Bien, sí, pero antes de seguir con el ejemplo de lock y cosas, ¿qué hago? O sea, ¿cómo así la solución más fácil que se les ocurra pensando en en el ejemplo anterior, sumo el vector que queda al final. Sí, Claro, hacer una etapa secuencial. hay un ejemplo que está acá antes, que era decir, bueno, sumo por fila, ya hice de sumar por fila, y después recorro ese vector de la suma por fila y lo sumo con un solo hilo, ¿no? O sea, hago un paralelo a filas, esto es lo que propone la primera solución. ¿Cómo me queda el código? Igual que el que tenía antes, solo que al final le agrego un for en negrito, o sea que solo va a ejecutarlo un procesador, un hilo que va. Esto funciona, ¿sí? Más o menos, esta idea no es muy... Ya se dieron cuenta que no es demasiado eficiente. ¿Por qué? Puedo hacer lo que dijo él. ¿Por qué voy a sumar un vector de 400 y yo ya había pensado cómo reducirlo a 4 números? Entonces, hago esto, agarro, digo, bueno, hago los totales de los procesadores, por eso es que lo puse dos ejemplos para atrás, y después lo que tengo que hacer es sumar el vector intermedio. ¿Cómo nos queda este código? Así. ¿Qué les parece? Y que ahí estás sacrificando paralelismo para disminuir la secuencialidad, pero no necesariamente la mejor solución. Sacrificando paralelismo con respecto a... Y porque ahora tenés 4 3 en paralelo y antes tenías 100, creo que era. No, siempre tenía 4. ¿Ah, sí? Sí, me acuerdo. Siempre tenía 4 threads en paralelo que sumaban sobre cada uno 100 filas, o algo así. No, lo que pasa es que hay una suma interna por bloque. Claro. Por unidad de procesamiento, perdón. El código hasta el end parallel es el mismo que vimos cuando queríamos la suma parcial de... Lo que le agregué es el código del final, ¿no? O sea, el código del final lo que hace es, bueno, termina en paralelo, o sea, 3 hilos terminan, y el cuarto suma. ¿Opiniones? Y depende. Si esa acumulación que hacemos al final en secuencial es 0,5% del tiempo de ejecución, capaz que la dejas así y ya está. Si en realidad esa acumulación al final tiene una cantidad de tiempo de ejecución importante, capaz que querés hacer algo más, como que los tres a medida que terminen, capaz que se pueden fijar en el array si el anterior terminó y ya un acumulado en cascada. Sin ir a cosas tan complejas, ¿qué podría hacer con este for? Paralizarlo. ¿Por qué no lo paralicé? De hecho, creo que la segunda diapositiva lo tiene paralizado, efectivamente. Son 4, me dice el compañero, como despectivo. Muy corto. Muy corto el proceso. O sea, No te va a cambiar mucho, ¿eh? 4 números que estás sumando, no debería... Pero vos tenés 4 números y los estás dividiendo en 4, o sea, ¿qué suma cada core? bueno, tenemos dos cosas. La primera, que voy a empezar por lo que dijo él, que es paralizar un for de 4, además de que este código así como así no funciona, ¿qué pasa? Estoy paralizando 4 cuentas. O sea, ustedes todos creo que han pasado por Arqui, no recuerdo mal nuestras previas, se acuerdan, la ALU, hacer una suma es un ciclo de reloj, bueno, buscar o sea, son
es un vector que está juntito en memoria, o sea, el tiempo que me va a tomar un for de 1 a 4, para realizarlo, primero no puedo ganar mucho, o sea, seguro va a ser un 0,0 algo del tiempo de mi programa entero. Pero además, ¿qué pasa? Cuando lo paralelizo, tengo que tirar hilos. Eso en GPU no es tan así, igual sí, en GPU les insistimos bastante con que tirar hilos es bastante barato, pero si han hecho algo de paralelismo en CPU, tiene un costo largar un hilo. Y largar un hilo para hacer una suma solo, en principio, no me va a dar, seguramente me va a andar más lento. Si lo prueban con OpenMP, estoy seguro que les anda más lento. ¿Y qué otro problema tiene este código en esta parte paralela? Sí, el compañero me decía, ¿qué está sumando? Y un poco es eso, es tipo, tengo 4 hilos haciendo 4 sumas. ¿Contra qué? Esta variable, el sum, es una variable global que los 4 hilos le van a querer sumar algo. ¿Qué va a pasar? Está ahí. Confunde el estado. Condiciones de carrera, que los que dieron sistema seguramente les suena, los que no, está un poco explicada ahí. Pero la idea es, bueno, yo tengo una variable que los 4 hilos van a ir a leerla, a ver qué hay en ese valor, y querer sumarle su propio valor. Y después van a escribir. ¿Qué puede pasar? Que varios lo lean a la vez, lean el valor original, le sumen, y después el último en escribir va a quedar ese valor. Dicho de otra manera y más formal, distinto orden de ejecución de los hilos, o sea, depende de cómo agarren los procesadores, lo que sea, me va a dar resultados diferentes, lo cual no es lo ideal, salvo que quiera hacer generadores de números aleatorios. Entonces, esto va a ser un problema. Acá dice que aparece en circuitos y base de datos. Y acá tengo un ejemplo, digamos, pensándolo con 2 hilos, ¿no? Entonces, el primer caso es, bueno, viene el hilo 1, lee, incrementa y escribe el 1. Después viene el otro, lee el 1, perfecto, incrementa y escribe el 2. Eso me da el resultado 2, que es lo que debería estar haciendo. Pero ¿qué pasa en la tablita que me la tapa el zoom de... Sí, pero hasta el mejor caso es secuencial. Claro, el mejor, El mejor caso es secuencial, además. Pero podría ser un caso en el que... No podría, en este caso no, pero en un código más complejo podría tener un caso en que me diera bien y hubiese cierto paralelismo. ¿Qué pasa en este caso acá? Los dos leen el 0, los dos incrementan, o sea que los dos ponen un 1 y después van a escribir los dos el 1. Me da 1, que no es el resultado. Bien, esto, así, es para quienes no la tenían como concepto, esto es la condición de carrera, que básicamente es el que llega primero agarra el valor y hace las cuentas bien, y después llega el otro y hace cualquier cosa. Y le sobrescribe. ¿Sí? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Con bueno, hay una forma, en general, esto, voy a ir a lo del Mutex después. Esta operación, que la vamos a ver bastante en el curso, es bastante conocida. Tengo valores. ¿No? Mi problema era, tenía 4 sumas parciales, ¿no? Y quería hacer, juntar esas sumas en una sola suma. De nuevo, como les dije acá, no tiene mucho sentido paralizarlo porque son 4. Pero pensemos en un problema con más hilos que lo que van a tener ustedes. Sí tiene cierto sentido querer hacerlo en paralelo, pero tengo este problema. En general, esto se llama reducción, que es, tengo varios valores y quiero juntarlos en una sola. Varios valores que calculé cosas parciales, puede ser suma, producto, mínimo, máximo. En general, hay implementaciones en cualquier cosa que ustedes usen, paralelismo de reducción, porque es, básicamente, si yo abrí hilos, en algún momento voy a tener que juntar los valores. Si los voy a juntar de manera más o menos regular, vengo sumando, sumo los resultados, alguien lo implementó más eficiente que yo. Mínimo, máximo, también está. Eso en definitiva de fondo tiene que estar haciendo un mutex, una atomic, algo. Eso hace, claro, cierta secuenciación, depende mucho de la hardware que haya abajo, pero sí, va a tener que sincronizar. Pero está, como comentario, esto existe. Entonces, en paralelo dije, bueno, ahora tengo puedo en vez de terminarlo, puedo decirle terminalo y reducime usando la suma en rest. Entonces me junta todos los valores y los suma. Me lo va a hacer en paralelo con 2 hilos, seguramente, que van a ser la suma de 2 variables y después uno que va a sumar los 2 resultados. Eso es lo más rápido que podría hacer, que me cambia de 3 o 4 sumas a 2. O sea, no me cambiará significativamente.
Pero si tuviera, es logarítmico, o sea, si tuviera 100 sumas para hacer, ahí sí me va a hacer la diferencia. Bien, ¿cómo lo puedo hacer si lo quisiese? Voy a cambiar de ejemplo. ¿Cómo podría hacerlo este código, que es un poco más complicado, pero en definitiva tiene ciertos problemas parecidos? ¿Qué problemas tiene? Problemas de sintaxis. También, seguramente, pero no sé por qué, pero seguramente. Le falta un paréntesis. Ah, bien. Además de los problemas de sintaxis, Ahí estás accediendo a 10 registros, ahora sí con 400 hilos, ¿no? ahora tengo 400 hilos, ¿sí? Y hay 10 registros porque siempre accedes al módulo 10. Entonces en realidad vas a tener carrera, Voy a tener carrera, vos decís acá en el REST. claro, en el arreglo REST. Y Sí. estás accediendo a ese AUX en paralelo. Y además, el AUX, eso es interesante, es como otra, o sea, son dos condiciones de carrera distintas. El AUX también lo estoy accediendo para ello. Es una variable global que yo hago un if sobre esa variable y después le sumo algo. Entonces, si se acuerdan la tablita que hice mezclando las dos ejecuciones, esta más interesante que el ejemplo anterior, en que me empieza a pasar, de nuevo, quienes hayan hecho sistemas recordarán ejemplos con las grillas, y se empiezan a complicar la cantidad de combinaciones, porque puedo evaluar el if, pero después viene otro hilo que vino más rápido, me hizo la suma. Ahora como tengo 400 hilos, pero 4 procesadores, no van a estar ejecutando los 400 a la vez. Entonces, depende del hilo que venga, el orden que ejecuten los hilos, capaz que pregunto por una valor del AUX, hago el if o hago el else, pero después me cambia el valor en el medio y en realidad también hace cualquier cosa. Entonces, esas sumas, AUX igual a AUX más 2, en sí solas son un problema. ¿Por qué? Porque leo AUX y le sumo 2 y lo escribo. Son como 3 instrucciones. Y en el medio pueden venir 70 hilos que sumaron bien y yo después le paso por arriba con mi valor. ¿Se entiende eso? O sea, de hecho, me podría pasar, en el peor caso, que el primer hilo, o sea, el primero que entran a ejecutar, lee el primer valor de AUX, después deja de ejecutar, pasan todos los hilos, van haciendo todas las sumas bien, y el último viene, ¡pam!, le pasa por arriba, le suma 2, y el valor que da 1 más 2, 3. O sea que todo el trabajo que hicieron sus hilos, el último, porque es el último en escribir, el primero en leer, el último en escribir, todo lo que hicieron no sirve para nada. ¿Se entiende el problema? Esto es más parecido a lo que vamos a tener nosotros, de tener cientos o en realidad miles de hilos. Entonces, este tipo de problema, porque claro, cuando tengo 4 procesadores y 4 hilos, es muy probable, si tengo cosas dedicadas, más o menos van a ir a la vez. O tengo, en GPU un poco lo que nos va a pasar es tengo montones de procesadores, pero montones por 10 de hilos. Entonces, ahí sí me cambia muchísimo, hay muchos hilos que no están ejecutando. Y eso cada vez es más difícil que ande bien, y lo que pasa mucho es, a veces anda bien y a veces anda mal, y cuando quiero reproducir un error, ni idea. De hecho, los programas en GPU, esto me estoy adelantando un poco, pero digo, el problema que tiene el paralelismo es que, además de que nunca puedo probar que un programa funciona bien, ¿no? Están los test, pero los test me dicen que funciona bien en estos casos, pero nunca puedo demostrarlo. Además de esto, ahora tenemos errores que pasan a veces. Digo, esto les va a pasar, seguramente. Bien, entonces, ¿qué hago con este código? ¿Cómo soluciono este código? Ya me habían dicho ideas. Mutex. Un mutex. ¿Qué es un mutex? Es esto. No, mentira. Acá estaba, bueno, la diapositiva de qué problemas tenía. Tengo mutex, tengo los semáforos, que básicamente lo que sirven es para decir, a partir de acá, para generar un mutex, una herramienta de los semáforos que funcionan, yo digo, a partir de acá pasa uno solo, hasta acá. Otra cosa que tengo son las operaciones atómicas. Eso, hasta donde yo recuerdo, el sistema no se ve tanto, pero la idea es, bueno, el i igual i más 1, o se compila a lenguaje de máquina, son varias instrucciones, ¿no? Eso es primero leer, después sumar, después escribir. En el mejor de los casos son 3 instrucciones. Bueno, si tengo que hacer eso solo en una instrucción para que nadie me pueda sacar esas son las operaciones atómicas, que la suma se hace sola, en una instrucción. Bien, la primera solución es esa que decíamos, ponerle un mutex, que me quedó ahí un poco el cuadrado, quedó más o menos. ¿Listo? ¿Funciona?
Arriba supone que tiene que tener Start Mutex. Sí. Y de hecho lo corregí en alguna diapositiva, pero alguna se me pasó. Cambié un poco este ejemplo. Sí, es un start init mutex. O sea, que básicamente el código en verde está dentro de un mutex. Hiciste una secuencial. ¿Funciona? Sí. ¿Qué problema tengo? Que volví a tener un algoritmo secuencial. Tengo 400 hilos, pero todo el código que es en paralelo, los hilos pueden pasar de a uno. Bueno, no es muy útil. Es esto. El mutex me permite que solo entre un hilo, limita el paralelismo, tiene sentido en la medida que tengo una parte que pueda ser en paralelo. Tengo una parte que pueda ser en paralelo. O sea, básicamente este código, para esto, no hagas los hilos y ya está. ¿No? O sea, si no puedo hacer nada en paralelo, lo que tengo que hacer es sacar, porque esto me genera un overhead de agarrar 400 hilos para después que vaya uno atrás del otro. Entonces, opiniones. Acá out como un vector. ¿Cómo? O sea, convertir a out en un vector. Lo que pasa es que pienso en cómo si limita el semáforo de out se está en todos lados. Y el cálculo del módulo también depende mucho del estado actual. Entonces, aunque le pongas un semáforo, siempre se te bloquea en cualquier parte. El semáforo lo que hace es Es lo que darme el inicio de la zona de muta exclusión y es lo mismo. O sea, el begin mutex y el mutex funcionan como semáforos. A una operación atómica, pasa que ni con operaciones atómicas solucionas el if, eso me parece que no tenés cómo hacer el if y sumar al mismo tiempo. Pasa que no sé conceptualmente qué se supone que está intentando hacer el tipo. No, yo tampoco, es un ejemplo hecho para... Pero, ¿cómo, independiente de lo que está queriendo hacer, cómo puedo hacer, si es que puedo? Reducir al máximo de la zona de mutex. Reducir, ese sería mi filtro. Entonces, Tener más mutex, capaz uno para ALEX, otro para AUX, haciendo operaciones con AUX con el if, guardas el resultado en otra variable privada esta y después pedís otro mutex para el rest. Esa es la variable nueva auxiliar que digamos para el resultado y ya. la idea que dice está perfecto, que es lo que quiero es lo único que yo tengo que puedo hacer en paralelo es esta cuenta, ¿no? Porque yo es un out que ya leí, que lo tengo acá, ¿no? Es lo que le sumé yo. Ese valor lo quiero usar, quiero dividirlo entre 10, sumarlo y sumarlo una vez. Entonces, lo que puedo hacer es guardarme este aux de acá. El if seguro que lo tengo que hacer en paralelo, en secuencial. ¿Por qué? Porque necesito que este if y esta suma hagan lo mismo. O sea, como es una cosa que depende del if, no puedo dejar que otro me modifique en el medio. Pero una vez que tengo el valor, este lo puedo guardar. Que es lo que decía él. Guardar el valor, hacer la cuenta, y después ¿qué me va a pasar con esto? También ahí tenés otra zona crítica. Acá también tengo otra zona crítica porque, como me dijo alguien, ese vector es de 10, allá arriba. Entonces, ese vector van a haber 100 hilos, o si no recuerdo mal, sí, 100 hilos que, no sé hacer cuentas, 40 hilos que van a ir al mismo lugar. ¿Sí? Entonces, lo que puedo hacer es agarrar y, ¿qué paralelismo voy a tener? Y voy a tener un cachito ahí de paralelismo. En realidad, por cómo está mi código que nadie usaría para nada y que no sabemos qué quiere hacer, en realidad lo que tendría que hacer es probablemente empezar la zona de paralelismo después. Y no voy a tener mucho paralelismo porque lo que voy a estar haciendo en paralelo es una suma y una división, o sea, dos operaciones. Son 400, yo qué sé, puedo tener algo de ganancia, puede que no es tanto como el ejemplo de 4, pero en principio el ejemplo este era solo para mostrar el mutex. Esto es lo que tengo acá, que acá sí le cambié el bien, pero me lo ponía en la diapositiva. Hago en paralelo básicamente solo la... Pero, y esa lectura ahí no debería estar. No, este AUX debería ser AUX 2 o algo así. Sí. Errores de... Otra alternativa, que es en otra operación directamente, no vamos a seguir con ese código, son las operaciones atómicas. ¿Cuál es una operación atómica? ¿Qué problema tiene este código, primero que nada? El rest es compartido,
¿Sí? ¿Eso es un problema? Tienes que leer para poder sumar. El zoom se Es una supone que es operación. global también. Sí. En principio, el res es un problema o no es un problema. Sí. Ah, no ¿Por porque qué? son 400. Pero, Si independiente de hubiera- cuántos hilos tenga. No, pero el res tiene 400 posiciones, entonces nunca vas a acceder a la misma posición. En dos hilos Pero- distintos. Ponele que tuviera 4000 posibilidades. O sea, no es un problema, creo, porque el IE está mapeado a los hilos. Claro. El I está mapeado, o sea, todo lo que está independiente de I, que es el for que yo paralelizo, volvemos a los primeros ejemplos. Yo lo puedo hacer en paralelo, sabiendo que me van a dar la I, o se abre el paralelismo, estoy pensando en un PMP, seguro hay todo es más o menos igual en los de CPU, se abre, si le digo paralelizaste for, me va a dar el valor de I, qué I estás procesando, qué I está procesando. Entonces, claro, acceder a eso es como cuando hacía la suma de la fila. Tenía un índice de fila, no tengo problema. No, pero igual sí es Matriz. importante el tamaño de la array porque nunca va a haber dos hilos que accedan a la misma posición de res. Entonces eso te permite olvidarte del problema, básicamente. Nunca va a haber dos hilos. Sí, pero nunca va a haber dos hilos que estén en la misma posición del res porque yo tengo un for. Sí, sí, Y- por el I, estamos de acuerdo. Pero si Claro, fuera una no array es- de 10, por ejemplo, como hicimos hoy con módulo 10, ahí ya tienes un problema adicional. Claro, si lo accediera con módulo 10, sí, sí. Claro. Lo que quiero repasar es cualquier acceso que haga con I, con J, o sea, con I, que es la variable de iteración, siempre va a estar bien. O debería estar bien, siendo un for. ¿Cuál es mi problema entonces? El sum. Sum es una variable global y le estoy sumando arriba. Podría ser un mutex, como dice la cosa pasada. Las sumas, las restas, máximos, mínimos en general. Tengo esto de la operación atómica. La operación atómica, acá lo puse con movimiento en general. En CUDA ustedes lo van a ver como atomic add. O sea que es, lo que me garantiza es que me hace toda la cuenta sin que otro hilo pueda tocar ese dato. Básicamente es un mutex, pero de una suma. ¿Qué ventaja tiene? Que es más rápido que hacer mutex. De hecho, generar los semáforos son más difíciles que... Generar la suma atómica viene por hardware. O sea, las cuentas atómicas, en realidad el hardware me lo da. También estoy bastante seguro que la CPU tiene operaciones atómicas, pero esto tomarlo con pinzas. Pero es básicamente un mutex de una suma, de una resta, divisiones no, seguro, máximo, mínimo, y no sé si hay algo más que pueda ser atómico. Depende mucho de la arquitectura, pero en general en CUDA están estas cosas. Bien. De esto no hay mucho más. Y lo último que quería poner otro ejemplo, también es un ejemplo bastante de juguete y qué quiero hacer acá, no lo sé. Hasta ahora veníamos, básicamente todo lo que hicimos fueron paralelismo de datos, ¿no? O sea, agarramos y dijimos, todos los hilos hacen lo mismo sobre entradas distintas de mi matriz. ¿Cuál es la principal diferencia acá? Que medio que la spoileé. Tiene 400 procesadores. 100 kilos. Digo 800 hilos. No sé cuántos Que hilos. depende del hilo, hace una cosa y la otra. Que como, de nuevo, esto es una suma, no es gran cosa, pero que tengo como, en función de qué hilo soy yo, no es en función de los datos, como tenía dos diapositivas para atrás, sino que en función de quién soy yo, hago cosas distintas. Esto es algo que se va a usar pila, reitero, el CUDA lo vamos a ver, pero tiene... como ven, los índices tienen los hilos tienen unos índices tridimensionales que me permite identificarlo, y en general es lo que uso para acceder a la memoria. O sea, acá teníamos como los accesos en la matriz de paralelizar un for, porque está pensado más, un markdown con OpenMP, básicamente. Pero cuando voy a GPU, en realidad lo único que tengo son los índices. Entonces los índices los voy a usar para todo, para acceder a los datos, para tener, preguntar sobre quién soy, va a ser súper importante para poder hacer un código que sirva para algo. Después no tiene mucho más que no hayamos visto. Y creo que es todo. Bien. Un poco de repaso de lo que vimos.
la idea de paralelismo, que básicamente es lo que va este curso. ¿Qué es lo importante del paralelismo? Así para que me ande bien, balancear la carga, ordenar a quienes trabajan y cómo se reparten las tareas. En general, en el curso lo que vamos a hacer es agarrar y decir, repartite los datos de alguna forma, más o menos equilibrada, pero si trabajara con clúster voy a agarrar y acceder a distintas... Voy a repartir más en función de lo que tengo que hacer y las distintas plataformas que tengo abajo. Bueno, el índice de hilo y proceso, etcétera, es básicamente lo que me va a definir todo esto. Reducciones como tema así, que sepan que existe, en algunas versiones de CUDA está implementado, es algo que van a hacer, van a ver que si le pedís a ChatGPT hacer una reducción de hilo de CUDA, es un for ahí, y es un código que está a todos lados, digo, pero es algo que se usa bastante. La principal cosa que van a tener, no tanto en los primeros laboratorios, pero más en los primeros prácticos, pero llegando al final del curso, son las condiciones de carrera, es lo más difícil de navegar en CUDA, porque van a tener que poner printf y rezar porque el printf no haga que el hilo me vaya más lento y eso haga que no se me dé la condición de carrera. Pero más o menos las cosas, por cómo vamos a programar en CUDA con los hilos y los índices, acceder a datos distintos es bastante fácil porque tengo un identificador de hilo que me permite mapear bastante bien. Pero donde tenga acceso a variables globales tengo que tener mucho cuidado de esquivar las condiciones de carrera. Sobre todo si después usan esto para algo afuera del curso. Y bueno, operaciones atómicas, que es algo que creo que es un concepto relativamente nuevo, no lo sé. Yo hace algunos años no estoy en el sistema, pero no recuerdo que lo diga. Una cosa sobre eso de operación atómica, algo que se hace, por ejemplo, en C++ moderno, tenés atomics que si vos lo compilás y si la arquitectura no tiene, automáticamente te lo pone con un mutex. Entonces como que vos podés programar de esa forma indistintamente de la arquitectura. Se aprenden cosas todos los días. Sí, sabía que alguna forma tienen todos los lenguajes para autoexcluir, pero igual, donde se ven los hardware modernos, la suma atómica está implementada en todos lados. Pero sí, interesante saberlo. Bien, y de paralelismo, esta es la última diapositiva, ¿para qué usamos el paralelismo? Para que ande rápido. Entonces, bueno, distribuyan los hilos, etcétera, etcétera. Y lo que parece una boludez, que el segundo punto es, bueno, está bien, además de que ande rápido, tiene que andar bien. Parece trivial, pero todo el que trabaja con paralelismo alguna vez habrá medido tiempo de decir, ando rapidísimo y cuando chicas el resultado no andaba bien del todo. Esta clase no es mucho más que esto, es soltera, de hecho creo que es la última diapositiva, si no recuerdo, sí, efectivamente es la última diapositiva. La idea de la clase que viene, vamos a ver un poco arquitectura y acceso a memoria. Esto es básicamente, para los cursos igual estamos con bastante tiempo. Básicamente CUDA, las CPU sirven para hacer bastante cómputo en paralelo, pero la otra gracia que tienen es que tienen bastante ancho de acceso a memoria. El buffer existió bastante en la clase pasada y antes, de básicamente lo que me cuesta en los programas, salvo que cosas muy intensivas en cálculo, es acceder a memoria. Entonces, la clase que viene, que va a dar Martín, es bueno, cómo acceder a memoria en CUDA para que ande bien. Eso es básicamente lo que me define los tiempos del programa. Y después, la clase siguiente, la que sigo spoileando, vamos a empezar a hacer cosas de código en CUDA. Esa clase va a ser un poco más larga que esta, pero la idea es un poco retomar estos ejemplos de verdad con código de la y en dudas del práctico, lo que sea, nos quedamos, y si no, terminé como media hora antes.